político y análisis coyuntural. Rixi Perú presenta. Sentido Común, un programa político y análisis coyuntural. Rixi Perú presenta. Sentido Común, un programa político y análisis coyuntural. Buenas noches, bienvenidos a Sentido Común, solo por Rixi Perú. En esta oportunidad hay muchísimo que hablar del candidato Rafael López Aliaga y George Forsyth, tanto de Renovación Popular como de Victoria Nacional, quedan fuera de contienda. Muchísimas cosas pasan en el transcurso de un par de horas, en este caso en el transcurso de un par de días. Y es muy importante en esta coyuntura también saber por quién vamos a votar, tanto en el Parlamento, en el Congreso y a la Presidencia de la República. En esta oportunidad tenemos como invitado al candidato Rómulo Mucho. Él está postulando al Congreso de la República con el partido Avanza País. ¿Cómo está, candidato? Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Lenin. Buenas noches, Jennifer. Encantado de estar en tu programa, con todo cariño. Muchas gracias. Usted postula al Congreso de la República, pero bajo un panorama bastante complicado como el que vive nuestro país, con grave crisis en las políticas sanitarias, inestabilidad política, recesión económica y entre otros temas más. Ahora, también hay que decirlo en aras de la objetividad, estamos consiguiendo vacunas, estamos intentando hacer el mejor esfuerzo, estamos próximos a tener un nuevo presidente del Perú, pero ¿cuál es el cuello de botella que desde usted como congresista de ser elegido puede hacer para resolver los grandes problemas del país? Como bien lo acabas de decir, estamos viviendo una de las peores crisis de nuestra vida republicana. Primero viene la pandemia, desnuda o todos los males estructurales que tiene nuestro país. O sea, pareciera que habíamos avanzado, parecía que éramos estrella de Latinoamérica en crecimiento económico, pero creo que estábamos viviendo un espejismo. Ya lo dijimos en su momento, porque ese crecimiento que tuvimos en unos 8 o 9 años, tuvimos un crecimiento económico promedio de 6%, ¿no? Y estábamos pensando que en unos 5 o 10 años ya estábamos en el primer mundo. Pero algo pasó pues en el 2011, ¿no? Se frustró todo. La economía ya no creció, aumentó el tamaño del Estado, aumentó el gasto corriente, pero no creció la economía. Y así fuimos, de a trompicones llegamos al 2019, creciendo un 2%. Ya no estábamos bien. Y justo en marzo, el 16 de marzo, plum, el 6 de marzo ya había llegado el COVID al Perú. 16 de marzo, ¿no? Se decreta el cierre, ¿no? La cuarentena, y ahí desnuda todo, la incapacidad de un gobierno que no tenía estrategia en absoluto, no sabía qué hacer y no fue inteligente tampoco en convocar las fuerzas vivas, los inteligentes, las instituciones, digamos las Fuerzas Armadas, la academia. Había que recurrir, oye, ¿quién sabe de esto? Venga, vamos a armar un comando COVID para enfrentarlo. Acá no es que privado, público, esto va a hacernos un daño enorme. Y ya lo estaba haciendo en Europa, ya lo estaba haciendo en Italia, España. Inclusive, semanas antes había hecho un estragos enormes en Guayaquil. Había muertos por las calles, botados, ¿no? Pero ¿cómo arregló Guayaquil? En cuestión de semanas, ¿no? Entonces había que aprender, decir, oye, o me voy a Guayaquil, oye, ¿qué hizo la alcaldesa? Realmente un genio. Entonces, no se hizo. O sea, el Estado pecó de soberbio, no quiso inclusive recibir el apoyo de la empresa privada. Ahí están los resultados, pues, ¿no? Entonces, también eso es, pues, la falta de previsión, la falta de prevención, y hoy en la economía tenemos la crisis sanitaria, crisis económica, ya los dos, y eso acarrea crisis política, crisis de credibilidad, crisis social, crisis de valores, de ética, hasta las vacunas se están robando, oxígeno también se está robando, y en la época de la pandemia también, muchos peruanos, muchos empresarios
lucraron con la desgracia. Realmente, ¿qué ha pasado? Es crisis de valores, crisis de ética, ¿no? No hay valores aquí en el Perú. Totalmente se habían venido a menos. Entonces, ¿cómo reconstruimos ahora? Y pasa por eso casualmente, por más esfuerzo que hagamos, pasa por hacer un replanteo y un gobierno que llame a los peruanos a una docencia, decencia, para que le diga, peruano, ama tu tierra, ama tu gente, no lucres, ayuda. Si tú tienes más, ayuda al que no tiene, ¿no? Porque acá se trata de salir de un fango. Y en la medida que todos nos apoyemos, vamos a salir más rápido. Y obviamente que la vacuna es hoy día un bien universal, tiene que ser un bien, un derecho universal. No puede ser sujeto a la oferta y la demanda. Inclusive Avanza País ha planteado, ¿no?, como una propuesta, ¿no?, pero que hay que analizar a fondo, de que la empresa privada también puede importar vacunas. Claro que los que fabrican están exclusivamente gobernando con los países, ¿no?, con los gobiernos, pero a medida cómo avanza, cómo es la velocidad, digamos, de vacunación, para lo que no estamos preparados, y ni siquiera tomamos el ejemplo de otros países donde han destinado estadios, coliseos para vacunar. Aquí no hay previsión, no hay estrategia, no hay inteligencia. Entonces, si vamos al camino que vamos, posiblemente va a demorar un año, año y medio, 2 años, quizás vacunar a todos los peruanos. Y mientras eso, la crisis económica va a seguir haciendo sus estragos, porque ya estamos colapsados y vamos camino a un colapso mayor. O sea, urge replantear, ¿no? Sí, usted dijo un punto muy importante. Estábamos creciendo al 6%, que era, en comparación a otros países de la región, una cifra ventajosa. Lamentablemente, para el 2019 crecimos al 2%, que ya no era ventajoso, sino ya era típico en comparación al crecimiento que teníamos constantemente. Llegó el virus al país, se decretó estado de emergencia, esto se terminó convirtiendo en todo un tema de recesión económica. Actualmente, el economista Jorge González Izquierdo menciona de que si queremos hablar de reactivación económica es muy importante que por lo menos lleguemos a la cifra de 20 millones de peruanos vacunados. Bajo esa línea, bajo esa perspectiva, ¿qué podemos hacer ahora para intentar darle un mayor flujo económico al país? Sabemos que para hacer que crezca la economía tenemos que enfocarnos en otros puntos productivos también en los cuales podemos enfocarnos, valga la redundancia. ¿Cuáles son esos puntos? ¿En qué sectores se deben trabajar más para fortalecer, nuevamente lo dicho, la economía peruana? Sí, mire, en este momento hablar de recuperación económica está totalmente supeditado a la vacuna. Las inversiones están fluyendo a los países donde se están vacunando, porque países que se vacunan, es obvio que se dice ya la gente está sano. Entonces, si es gente sana, nuevamente echa a andar todos los motores de la economía. Pero en países donde todavía la gente no se sana, más están preocupados en cuidarse del COVID ¿no?, que a trabajar y que ganarse como sea, ¿no?, el pan para el día. Porque sabemos que antes de la pandemia ya nuestra bancarización era de las peores en el Perú, creo que no llega ni al 20%. Y también el sistema, por eso que el reparto de bonos, subsidios tampoco fue eficiente. O sea, todo estaba mal, ¿no? Y ahora, ¿qué cosa? La vacuna. La vacuna es importante. Y como si paralelamente va vacunando y vamos inyectando, obviamente que tenemos que entender qué es lo que tenemos, qué es lo que tiene el país, ¿no? ¿Qué cosa tiene? Tiene la minería a la mano, ¿no? Muchos proyectos en este momento que pueden salir entre hoy, mañana, pasado, ¿no? Y también todos los proyectos de las grandes irrigaciones, como dos que son muy importantes para el Perú, que podrían inyectar 2.000 millones en exportaciones de acá a 3 años, que son Chavimochic y Majesihuas. Chavimochic etapa 3, Majesihuas etapa 2. Los dos necesitan poco más de 200 millones de dólares, porque están en un avance más o menos, especialmente Chavimochic creo que está ya un 80%, el otro todavía no, recién está en un 30%, me parece, pero inyectando eso porque son la adenda 13,
eso también genera miles de puestos de trabajo. ¿Sí? Ahora, la pequeña empresa, la micro, la pequeñita, la tienda, los negocios, gamarra, necesita un apoyo radical de parte del Estado, no tanto con dinero, sino con digamos, la flexibilización, lo voy a llamar, de todas las barreras, ¿no? La barrera administrativa, tributaria, laboral, que hoy está asfixiando al pequeño, ¿no? Entonces, si fuera así, yo creo que tenemos un Estado que entiende que como estamos en emergencia y que tenemos que hoy no sino apoyar, porque no estamos en condiciones normales, pero ciertas instancias del Estado, tanto del Ministerio de Trabajo como del Ministerio de Salud, piensan que estamos en situaciones normales, o sea, igual de rígidos, igual de difíciles, de manera que no ayuda a nadie, ¿no? Ahora, el sentido de cómo salimos adelante, hay que echar la pequeña empresa, las pymes, emprendimiento. Yo estaba hablando ya de un proyecto de ley, casualmente de esto, de destrave, de toda la maraña regulatoria y también de créditos, los créditos de parte del Estado, porque es menester recurrir en este momento a eso, ¿ya? Y también los proyectos de infraestructura, ¿no? Carreteras paralizadas. Tenemos en carreteras y en infraestructura, en puertos, aeropuertos, en saneamiento, tenemos una brecha enorme, a largo plazo de 120.000 millones de dólares, en corto plazo de casi, creo que si no me equivoco, de 30.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, hay para poder recurrir, digamos, un planteamiento de alianzas público-privadas, las pequeñas, la inversión pública también, Arranca País de alguna manera también es una salida, ¿no? Que ha destinado como más de 6.000 millones de soles. O sea, sí tenemos todavía no estamos en el piso, pero necesitamos mucha inteligencia, integridad, que no haga corrupción, pero que del gobierno que entre demuestre que tiene esa catadura para poder dar ejemplo al resto. Pero si entra un corrupto y dice, vamos a derrotar la corrupción, no, es una broma de mal gusto, ¿no? Candidato, ¿qué hubiera pasado si se extendía la cuarentena? Porque esto era una posibilidad que ya venía probando algún viceministerio del MINSA, para no mencionar cuál es. Otros puntos también sugerían de que se podía. Exministros de Salud comentaban, pedían, sugerían, aconsejaban de que se extendiera la cuarentena. Otros no. Otros ya estaban mirando para ver qué cosa iba a pasar. La posibilidad de que se extienda la cuarentena, ¿qué tan nefasto hubiera sido? Yo creo que el burócrata nunca va a entender esto. Para la gente de a pie, la gente de la informalidad, que era 70%, posiblemente ahora, porque no hay datos todavía del INEI, posiblemente saque a medio año, en junio, ya debe ser 80%, ¿no? Entonces ha caído, han quebrado miles de empresas, ¿no? Y todavía, a pesar de que la economía se ha reactivado, muchas empresas también ya están utilizando ya teletrabajo, ¿no? El mismo Estado. Entonces, pues ya prácticamente prescindiendo del personal. Entonces, el burócrata dice, bueno, creo que con cuarentena podemos controlar. No, no se controla, no se controla. O sea, solamente agravaría el colapso de los más necesitados, de los pobres. A ver, y en otro punto usted... Digo, independientemente, más bien un gobierno tiene que decir, oye, tiene que, con todos los medios posibles, con apoyo de la prensa, de decir a la gente, cuídate, cuídate. Si antes te cuidabas bien, ahora tienes que cuidarte el doble. Creo que tiene que ser el mensaje para la gente. En todo sentido, en todo orden de cosas, el cuidado. Y creo que así se puede controlar, ¿no? Creo que ya estamos llegando también a la meseta de alguna manera, entonces esto creo que puede ser una noticia positiva, ¿no? Ahora, usted mencionó un punto importante, trabajar en la infraestructura. ¿Qué tan bueno evalúa usted que se venga desarrollando Arranca Perú y qué correcciones podría hacérsele conforme a lo que se ha llevado a cabo, no solamente el gobierno de Martín Vizcarra, sino ahora, tengo entendido, con otro nombre será el gobierno de Francisco Sagasti? Lo que hay que corregir es que no haya corrupción y que sean bien hechos los proyectos.
He sabido en el norte del Perú, porque yo he trabajado muchos años y me han hecho llegar una queja de que había un puente, un pueblo que es un puente de que tiene creo 50 años y creo que lo han sacado del puente. Y generalmente los puentes que hacen hoy día son puentes que no duran un año. ¿Por qué? Por la corrupción casualmente, ¿no? Porque no hacen obras que no cumplen las normas técnicas. Como lo vemos, por ejemplo, acá en Guaycoloro, es increíble decirlo. Guaycoloro fue en el año 2018 que sacó y lo colocó el señor Vizcarra un puente Bailey cuando era ministro. Ha sido presidente y no fue capaz de construir un puente. Ahora viene un niño y los lleva. Además, los puentes Bailey son momentáneos, son provisionales. Y sigue el Bailey ahí, ¿no? Es increíble, acá en la ciudad de Lima. Entonces, lo que hay que pedir al gobierno es que diga a sus funcionarios, diga a todos, por favor, no robes, ¿no? Sé eficiente, ama a tu país. ¿Ya? Ahora, la inversión pública sí genera puestos. Se decía que la Arranca País por allá genera hasta 1 millón de puestos de trabajo. No sé si tanto, pero pero son momentáneos, Lenin. Son transitorios, pueden ser de 3 meses, 6 meses, quizás hasta 1 año. Pero lo que hace la inversión privada es duradero, más y mejor sueldo, con más ingreso, que puede durar años, ¿no? Esa es la diferencia, esa es la diferencia. Entonces hay que entender que no hay que descuidar la inversión privada. Desde el pequeñito, ¿no? Desde el micro, pequeño, mediano, grande. Ahora, los grandes obviamente traen grandes capitales, ¿no? Estamos de miles de millones de dólares, ¿no? Y que se inyectan y que, si bien es cierto, genera empleos directos, indirectos y los colaterales, como los economistas lo llaman según la tabla de insumo producto, va más allá que simplemente el trabajador y el proveedor, va más allá. De todo lo que se gasta, todo lo que se compra, va más allá a las ferreterías, a las tiendas, a los restaurantes, a los taxis, a los que venden periódicos. Es increíble cómo se dispersa, cómo se conecta la economía de distintas actividades. Y ninguna actividad económica es independiente de otra. Otra cosa que quieren entender, algunas veces Vizcarra dijo que la minería era una actividad más, que el proyecto Tía María no sale, porque es un proyecto más. No, señor, no. Un proyecto se conecta con otro y además no solamente porque tiene que conectarse, sino que es una válvula de escape para dar trabajo a la gente, porque si se abre un negocio, un proyecto grande, le está resolviendo un problema al Estado, porque es problema del Estado el generar empleo. Entonces, y el empleo, y el Estado es el que tiene que poner la regla de juego, es el que pone. Entonces, y según esa regla de juego se establece una inversión. Entonces hay que respetar las reglas. Además, las inversiones van con 2 condiciones, ¿no? Donde hay estabilidad política, que hoy creo que estamos a punto de perder la estabilidad política, estamos ciertos riesgos, ¿no? Y también la estabilidad jurídica. Y la estabilidad jurídica también está en este momento en peligro, porque algunos candidatos dicen vamos a cambiar la Constitución, ¿no? Entonces, ¿Qué opina de esa propuesta? Sería un grave perjuicio para el Perú. En primer lugar, hacer una constitución desde noche a la mañana. Eso va a tomar 2 o 3 años, ¿ya? Mediante una constituyente. Y la constituyente cuesta. Si el Congreso cuesta 650 millones de soles anuales, o sea, por 2 años, 1.300 millones. Hoy no tenemos plata. O sea, la nueva constitución no va a resolver el problema ahorita de reactivar la economía. Y tercero, es que la constitución no es la culpable de todos los males que suceden en el Perú. No es la culpable de que hayan presidentes corruptos, gobernadores, alcaldes, sino que lo que ha pasado es que la constitución misma no se ha cumplido, que el Estado no ha cumplido su responsabilidad de proveer los servicios básicos en educación, calidad de educación, saneamiento, infraestructura y todo lo que corresponde a la SED, no lo ha cumplido. Ahí está el detalle. Entonces, pues hay que hacer que el Estado cumpla con lo que le encarga la Constitución.
Entonces, si Ajá. no ha podido cumplir con sus responsabilidades, entonces ahora quieren que el Estado nuevamente intervenga en la economía, que nuevamente ya maneje las empresas, o sea, nuevamente el Banco Central de Reserva dependa del ministro de Economía y comienza a emitir billetes. Uy, ya, se viene una inflación, y la inflación es enemigo letal de los pobres, porque si con un sol, digo, con un sol puede comprar 4 panes, por decir hoy día, y si hubiera inflación, ese un sol alcanzaría solo para 3, y si sube subiendo para 2 y para un pan. Esa es la Bueno, inflación, bueno, ¿no? Entonces, nosotros los jóvenes no lo hemos vivido en carne propia, pero sabemos cómo nuestros padres lo han vivido porque nos lo cuentan y es un hecho gravísimo y esperamos que eso no vuelva a ocurrir. Candidato, un punto importante, lo que usted mencionó al inicio era el crecimiento que llevábamos del 6%. Y esto a 10 años de proyección, la cifra que nos daría serían bastante esperanzadoras, optimistas, con todo lo que ha pasado. El tema de la pandemia, el año 2020, este transcurso de 2021, ¿cuánto más nos va a demorar ser al menos un país en desarrollo, ya casi llegando al primer mundo, si queremos decirlo así? mire, si crecíamos un 6% y en ese momento crecíamos 3 puntos porcentuales encima del crecimiento mundial. Y cuando ya promediamos desde el 2014 hasta el 2019, 7 años, ya crecimos a un promedio de 3%, 0.5% menos que el crecimiento mundial. Es increíblemente, antes crecíamos encima, después menos, ¿no? Y si hemos perdido en esos 7 años 3%, 3 puntos porcentuales por año, pucha, podríamos estar hablando que hemos perdido más de 20%, un promedio de 20 puntos porcentuales, ¿no? 20 puntos porcentuales de crecimiento. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que nuestra economía, nuestro PBI, no hubiera sido los 225 mil millones de dólares que era antes de la pandemia. Hubiera sido, hablando ya más o menos calculando, estaremos hablando casi el PBI de Chile, de 280 mil millones de dólares. ¿Ya? Y el ingreso per cápita no se hubiera estancado en los 7.000 dólares, ¿no? Los 7.000 dólares, hubiéramos estado hablando en este momento unos 13, 14.000 dólares per cápita del peruano. La pobreza que encontró el 20% del 2019, posiblemente se hubiera reducido a 10, 12%. Y la pobreza extrema probablemente ya hubiera desaparecido, porque en el 2020 todavía era 3.8%, ¿no? Así que si pensamos eso, entonces lo que se ha perdido, ¿no? El valor del Perú, y que eso no se ha traducido pues en el bienestar de los peruanos, más la corrupción. Entonces ha venido una degradación, y no solo eso, ahora ya el desmoronamiento de los partidos políticos, ¿no? Hoy soy consciente en que hoy nos espera un esfuerzo enorme, 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 y por eso el Perú tiene que pensarlo 2 veces, 3 veces, todos los peruanos ahora para votar. ¿Quién es el que puede? ¿Quién es el que debe poder encauzar nuevamente el país? Porque de pronto un populista llega y ofrece el oro y moro, ¿no? Elegimos. Y de acá 4 o 5 años vamos a estar llorando lágrimas de que cómo estábamos, ahora somos más pobres, ¿no? Entonces, ¿por qué no aprendemos las lecciones del pasado? Ya Alan García, que hablaba bonito, hablaba, encandilaba masas, ¿a dónde nos llevó? ¿No? Alan García, que dijo el gas a 12 soles, y dijo de la gran transformación, y decía, la honestidad que hace la diferencia. Es increíble. Hay un candidato al Congreso, si yo logro recordar, Manuel Dahmer, del Partido Nacionalista, quien proponía, que hay material audiovisual de eso, que proponía el balón de gas a 12 soles. Pues, díganme ustedes, dígame usted si no es propaganda falsa. Es propaganda falsa, obviamente, obviamente. Sí. Es obviamente Bueno, es un populismo barato, un engaño para captar votos, ¿no? Y que generalmente los políticos comunes ofrecen eso, cosas que nunca se van a cumplir, sino quieren ganar, quieren que la gente vote por ellos. Y sí. cuando votan, se hacen los desentendidos, ¿no? Y que no pasó nada. Entonces, pues,
Hoy más que nunca, por eso también creo que ahí los debates están muy importantes por la tecnicismo. Tienen que demostrar que saben de economía, tienen que demostrar que saben de gestión, tienen que saber que saben de política, Ajá. de las políticas públicas, porque todo al final rueda por cuáles son las políticas públicas para derrotar la pobreza, las políticas públicas para atraer inversiones, las Así es. políticas públicas para mejorar la educación, ¿no? Entonces, Ajá. creo que estamos en una edad suficiente, Lenny, al menos en mi caso, ya tengo ya 64 años, creo que hay un largo recorrido y yo sí quiero servir porque de alguna manera ya tengo una vida realizada y yo no voy a estar yendo al Congreso a lucrar, a perder el tiempo, sino más que nunca a ponerme el overol para decir cómo hacemos acá. Tenemos una voz fuerte, potente, para decir esto está mal, así debemos hacer. Y Ok. creo que el año que estuve de congresista, sí sacamos la ley del Cano, y eso que en esa época yo de política prácticamente eran mis inicios, ¿no? Y bueno, y ahora ya la cosa ha cambiado, ha corrido mucha agua, como dicen, debajo del puente. Así que sí, sí estoy seguro que ojalá que el pueblo nos dé, esperamos que el pueblo nos dé su voto, su confianza fundamentalmente, para poder, ¿no?, enrumbar nuevamente el Perú hacia la recuperación primero. Hay que hablar bien claro, porque Ajá. muchos candidatos están hablando como si fueran condiciones normales. Ok. Si estuviéramos en condiciones normales, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Señor, ¿de dónde va a sacar plata? ¿De dónde? ¿De dónde? Lo que hoy hay que reactivar, hay que echar a andar los motores, pero acompañado con leyes que hagan posible. Ok. Ok, estamos estableciendo comunicación ahí con el candidato Rómulo Mucho. Candidato, ante todo también, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Sentido Común. Muy amable. Estamos estableciendo comunicación con el candidato Rómulo Mucho. Bueno, él hablaba muy importante de otros temas de la reactivación económica, del crecimiento que estábamos manteniendo, de algunos puntos que debemos mejorar y de lo que él tomaría como propuestas entrando al Congreso de la República. Me parece que se está estableciendo comunicación con el candidato Rómulo Mucho. Ante tanto, le agradecemos por haber estado con nosotros aquí en Sentido Común por RIXI Perú. Bueno, amigos, vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con mucho más aquí en Sentido Común. No se Amigos, estamos de regreso en Sentido Común solo por RIXI Perú. Ya sabes que puedes seguirnos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y demás. Bueno, hay que hablar de un tema muy importante, el bono 600. Le pregunto a usted, ¿es acreedor a este bono? De ser así, tenga todos los detalles de qué cosas debe hacer en tal o cual motivo o sentido, porque el día de hoy tenemos como entrevistado especial a Santiago García, él es analista de la banca de servicio del Banco de la Nación. ¿Cómo está, caballero? Muy buenas noches, gracias por estar aquí.
Gracias, Lenín. Muy buenas noches. Agradezco que nos des tribuna en tu programa. Bueno, muchísimas interrogantes. Primero, el bono 600, ¿qué mecanismos están mejorando a comparación de los bonos anteriores, de entrega de bonos anteriores? Bien, Lenín, te comento de que a diferencia del bono que se ha pagado el año pasado y hasta el mes de enero, este bono 600 se ha establecido un cronograma con 4 fechas. Se ha hecho espaciado principalmente viendo la necesidad de evitar las aglomeraciones en las agencias, que se formen colas y así permitir disminuir los contagios. La primera fecha se pagó la semana pasada, se inició el 17 de febrero, en la cual estaban comprendidas las personas que están dentro de los programas sociales, como Programa Juntos, Pensión 65 y Contigo. La segunda fecha, a partir del día de hoy, para todas aquellas personas que tienen una cuenta de ahorros, una billetera electrónica, afiliados a banca celular, y este grupo de personas van a poder disponer del dinero por los canales alternos del Banco de la Nación, como el agente, multired y el ATM. Asimismo, el uso de las billeteras electrónicas como BIN, Tunki y Yape está permitiendo de que más personas lo dispongan en diferentes comercios, ¿no? Porque hay muchos comercios en lo largo y ancho del país que están afiliados a estas billeteras electrónicas, y de esa forma se hace más dinámica la utilización del dinero, la disposición del dinero, sin necesidad de verse en la obligación de ir a una agencia bancaria a retirar el dinero. También es importante señalar de que para aquellas personas que no tienen una cuenta, un teléfono, y están consideradas para el cuarto grupo, pueden adelantar su pago al segundo grupo siempre y cuando aperturen una cuenta de ahorros en alguna entidad financiera o se afilien a una billetera electrónica. En ese sentido, quería conversarte que la tercera fecha es el 8 de marzo. En esta fecha se contemplan a las personas que están en lugares alejados donde no llega la oferta bancaria. Van a estar los carritos pagadores a disposición en lugares focalizados, y finalmente van a estar también los carritos pagadores yendo a los domicilios de las personas más vulnerables, llevándole el pago del bono 600. Esto es el 8 de marzo. El 29 de marzo es la última fecha donde van a estar todas las personas que no tienen teléfono, no tienen cuenta, y son aquellas a las cuales se les puede adelantar el pago. Sin embargo, este bono no quiere decir de que hasta el 29 de marzo tienes plazo para cobrarlo. No, este bono, según decreto supremo, va a estar disponible hasta el 30 de año. Entonces, tenemos 4 fechas para 4 tipos de diferentes personas, de tal manera que puedan hacer uso de esta subvención mediante las diferentes modalidades, medios de pago, evitando los aglomeramientos en las oficinas. Estamos recibiendo por parte de nuestros orientadores que están apostados afuera de nuestras oficinas del banco muchas incidencias de personas que van y preguntan. Eso no debería estar sucediendo porque todas las preguntas están en la página web bono600.gov.p, donde la persona puede ingresar, colocar su DNI y verificar qué fecha le toca el pago, en qué modalidad, de tal forma de que evitemos nosotros los contagios al acercarnos a una de estas agencias de nuestra institución. Ahora, señor García, en el hipotético caso, por ejemplo, de que haya una persona que es acreedora al bono, pero ni ella está enterada porque no tiene ni servicio de luz ni agua, no tiene celular, no tiene algún dispositivo tecnológico con el cual pueda enterarse, ¿cómo va a actuar el carrito pagador para ir hasta su domicilio y con qué entidades está trabajando esto? El carrito pagador lo tiene a cargo directamente MIDIS, con las diferentes ETBs que maneja los diferentes bancos como Prosegur y Hermes. Ellos son los encargados de llevar a las direcciones que figuran en el sistema que están registradas, ¿no? Sin embargo, también las casuísticas nos dicen de que hay personas
que son beneficiarias dentro del grupo familiar, pero de repente esa persona no puede acercarse, no tiene la facilidad, puede solicitar el cambio de preceptor para que sea el beneficiario otra persona de su grupo familiar y de esa forma poder obtener la subvención. Importante lo que usted menciona, de pronto mi abuelo es acreedor al bono, pero él no puede ir, puede contagiarse, puedo ser yo quien lo haga. ¿Qué documentos se necesitan para que yo acuda al banco y pueda realizar el trámite correctamente? No, el trámite no lo hacen en el banco, el trámite lo hacen a través de la página web bono600.gov.p, ahí hay un link que los va a direccionar, coloca el DNI del beneficiario con unos datos del beneficiario y ahí se indica la persona quien debe de cambiar la titularidad de este bono, ¿no? Importante lo que menciona. Y a partir de ese cambio, la persona puede hacer el trámite normal, como si él fuese el acreedor del bono 600. Así es. Y si esa persona tiene una billetera electrónica, no necesita ir a la agencia bancaria, sino puede ir a la tienda, puede disponer del dinero de la mejor forma que le parezca. ¿Cómo se ha Recordemos también de que sí, por favor. Esta subvención lo que busca el gobierno es dinamizar las economías golpeadas de las localidades declaradas en alerta extrema. Entonces, en ese sentido, debemos de todos, pues, los beneficiarios ser cautos y el dinero recibido emplearlo dentro de la economía de su localidad y adicionalmente no es el dinero dirigido para esa persona, porque hay casos que dicen, ¿no? Hay familias y familias, ¿no? Y dice, no, pero ese dinero le ha tocado a mi hijo mayor y mi hijo mayor ya, él dispone de ese dinero. No, no es así. Debemos en este tiempo de entender de que el dinero está direccionado a la familia, ¿no? Con la finalidad de que todos dispongan de ese dinero para sus alimentos, para el consumo prioritario, y no es exclusivo de una persona, ¿sí? Eso hay que hacer la salvedad para que lo entiendan, ¿no? ¿Cómo se ha ido manejando el tema del control, el tema de la recepción de personas, el tema de los mecanismos vía web el 17 de febrero? ¿Cómo funcionaron, por ejemplo, los monederos digitales, Tunki, Yape? ¿Cómo recibió la gente esta noticia y cómo trabajó para recibir el bono? Bien, el 17 de febrero fue abono en cuentas de los diferentes programas sociales. O sea, no acudió ninguna persona al banco o a una entidad financiera. Sí, han acudido. ¿Por qué? Porque el dinero está en la cuenta, pero al estar en la cuenta, el beneficiario dispone de una tarjeta. Esa tarjeta puede hacer uso en tus compras, puede hacer uso en el cajero automático para retirar dinero o en un agente. Lo que nosotros exhortamos como banco es evitar ir a las ventanillas a retirar el dinero, porque lo mismo lo pueden hacer en el ATM y en el agente. Sin embargo, ha habido un grupo de personas que han ido, pero nosotros hemos estado preparados con un pool de orientadores para ayudar a estas personas que se apostaban en las colas y comenzar a orientarlas y depurar la cola con la finalidad de que vayan y hagan uso de los canales alternos. El tema del distanciamiento social y de las normas de bioseguridad, el banco las maneja de la mejor forma posible, guardando la distancia para evitar tanto el contagio de nuestros trabajadores como del público en general. Importante lo que usted menciona. Ahora, sabemos que el tema del cuidado es importante, no queremos que haya contagiados, no queremos que sean punto de contagio. ¿Cómo también se protegen ustedes desde su cancha, desde su área, para de todas formas evitar, ¿no? Siempre con cultura preventiva? Así es, nosotros como banco le realizamos periódicamente pruebas a nuestro personal para determinar si están contagiados o no. Las personas que se han detectado que están contagiadas en una agencia, se ha tenido que cerrar la agencia por 3 días para hacer el protocolo de desinfección y nuevamente el tercer día se ha reactivado la agencia con personal de otras agencias, con otro personal, no el que estaba ahí, porque ese personal tiene que pasar una cuarentena estricta. Una vez que termina la cuarentena, nos volvemos a tomarle las pruebas y ya con una prueba negativa regresan a atender al público.
Ajá. ¿Qué le diría usted, por ejemplo, a las personas que dicen, no, mejor yo voy a ir a hacer mi cola porque si yo entro a la página web tal vez colapse o tal vez está muy desconfiado con el tema de los monedas digitales? ¿Qué le recomendaría usted? Bien, en estos momentos todos los peruanos debemos de ser conscientes de que la segunda ola recién se están viendo cifras que disminuyen. Entonces, tenemos que colaborar con ello y no podemos exponernos, porque no solo nos exponemos nosotros, exponemos a toda nuestra familia, a todo nuestro núcleo familiar. Y hemos visto casos de personas donde han muerto padre, madre, hermanos. Entonces, seamos conscientes y evitemos. Y lo podemos hacer haciendo uso de nuestros canales alternos del Banco de la Nación. Y no solo los beneficiarios del bono, ojo, también nuestros clientes y público en general que necesita hacer una transacción en una agencia bancaria, lo puede hacer a través de nuestros canales. Págalo.p es una plataforma donde se puede cancelar diferentes tipos de tasas. El app del Banco de la Nación, dirigido a nuestros clientes, pueden hacer transferencias, pueden hacer pago de giros, pago de servicios, recargas de celulares. En el asterisco 551 numeral pueden emitir giros, pueden hacer depósitos a otras cuentas. Tenemos el agente multired, el ATM y la página web multired virtual. Entonces tenemos una variedad de canales de atención, tanto para clientes como usuarios, con la finalidad de impulsar este tema, de disminuir los contagios, mejorar la calidad de servicio de atención de nuestros clientes, porque, dime, Lenín, ¿tú no te sentirías contento de realizar un depósito ahorita mismo a tu mamá que está en Piura y tienes en tu mano el celular y tan solo con marcar asterisco 551 numeral, ya le transferiste ipso facto 100, 200 soles sin necesidad de ir al banco, exponerte? Es algo, pero no te puedes Totalmente imaginar. feliz, totalmente satisfecho si es que logro proteger a mí y logro proteger a mi familia. Exactamente. Eso es lo que queremos que todos nuestros compatriotas entiendan. Señor García, usted es muy amable por estar aquí con nosotros. Le agradezco muchísimo el tiempo. Le pediría algún mensaje final que podría darle a alguno de nuestros amigos de Sentido Común. Muchas gracias, Lenín, por la tribuna nuevamente y pues indicarles de que esta situación que estamos pasando la vamos a lograr superar, pero unidos, ¿no? Los peruanos debemos de ser unidos y debemos entender de que tenemos que saber esperar y guardar nuestra distancia para poder mañana más tarde poder reunirnos y de esa forma continuar con el crecimiento de nuestro país. Muchas gracias, Lenín. Muchísimas gracias. Hemos conversado con Santiago García, él es analista de banca de servicio del Banco de la Nación. Amigo, muy importante lo que nos menciona. Hay que mantener los protocolos, hay que evitar, cuando podemos tener en la mano muchas herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar. Es muy importante proteger a la familia también. Hay otras entidades, está el Ministerio, está el MIDIS, quienes están encargados de llevar el bono, las personas que no cuentan con las herramientas tecnológicas necesarias o no se han enterado que son acreedores del bono 600 con el famoso carrito pagador. Amigos, hemos llegado a la parte final del programa. Quiero agradecer a todos ustedes por su participación aquí en Sentido Común. Un agradecimiento especial a Peña Restaurant Pocho. Pueden hacer sus pedidos al 960-331-722 y a Acevedo Sport. Pueden hacer sus pedidos también al 924-967-217. Cuídense mucho, amigos. Nos vemos el día lunes a las 7 de la noche en Sentido Común solo por Rixi Perú. Muy buenas noches. Chau, chau. Esto fue Mañanas al Día. Infórmate todos los días con el acontecer día a día por Rixi. Jenny. Rixi Perú presentó Sentido Común, un programa político y análisis coyuntural. ¿Quién es eso?